Veamos ahora este segundo punto, que es la providencia de Dios y nuestro regocijo eterno. Cómo la providencia de Dios les ayudó a derrotar a estos mercenarios, a estos enemigos que tenían ya ganados por ese primer decreto y por el trabajo que había hecho Amán. Pero veamos qué versículos en ese capítulo 2, que es este segundo punto, en ese capítulo 9, perdón, veamos del versículo 2 al 4, dice así la escritura. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir. La mano poderosa de Dios hizo que nadie los pudiera resistir. Primero había un temor inmensamente grande, pensaban que no se podían defender, pero ahora con ese edicto nuevo y con la anuencia del rey de defenderse, entonces nadie los podía resistir, porque el temor de ellos había caído sobre los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y más. ¿Recuerdan a Juan Bautista? Que él tenía que decrecer para que Cristo subiera. Qué interesante. Esa situación en el reino había dado un vuelco total. Lo que era tristeza 11 meses atrás, 10 meses atrás, 1 mes atrás, ahora se había convertido en una completa alegría del pueblo de Dios, una plena confianza de que iban a vivir. En ese momento atrás, Amán, el que hubiera exterminado a los judíos, había muerto. Y Mardoqueo, uno de los suyos, estaba encumbrado junto al rey. Así que el mismo trono que había condenado antes a los judíos, ahora los protegía. Todo cambió. Es como si uno abriera algo así. Esta parte donde está la condenación y aquí la salvación. Hubo fiestas aquí, aquí también hay fiesta. Hubo edicto aquí, aquí también hay edicto. Aquí hay tristeza, aquí hay alegría. Miren esa providencia de Dios. ¿Qué significa la palabra providencia? Porque es interesante que nosotros, desde la teología reformada, entendamos que es la providencia de Dios. Es esa obra por la cual Él preserva todas las cosas creadas por Él y las gobierna para la gloria de su nombre y salvación de los creyentes. Luis Berkhof, un teólogo reformado ampliamente conocido por nosotros por tener una de las teologías sistemáticas que más nosotros consultamos, ofrece la siguiente definición de la providencia. Miren qué definición: aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas las criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Una definición total. Esa es la definición de providencia. El mismo trono de Dios nos protege hoy a los creyentes en Cristo. Ese trono que nos estaba condenando, el alma que pecare, esa morirá. Ese mismo trono hoy nos está protegiendo a nosotros en Cristo. Romanos 8, 33, 34. Vamos ahí todos, por favor. Romanos 8, 33. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además estaba sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Miren el Señor cómo nos justifica. Primero, murió. Segundo, resucitó. Tercero, está sentado a la derecha de Dios. Y cuarto, intercede por nosotros. Esas son las razones por las cuales absolutamente nadie puede condenar a los creyentes. Se parte de ese decreto divino del Señor. Si confías en el Señor Jesucristo, si crees en el Señor Jesucristo, en su obra, nadie puede condenarte después. Esta es una hermosa y preciosa verdad que tenemos que tener en nuestros corazones. En la actualidad hay un hombre, lo hago con H mayúscula, en la gloria celestial, que sabe exactamente tú qué sientes. Y sabes cómo me siento yo hoy también. Y de esa posición de supremacía en el trono, Jesús está intercediendo por todos nosotros. El tener a alguien allá
a nuestro favor constituya una real y una maravillosa realidad. Las cosas han cambiado para nosotros. Igual cambió para los judíos, hoy también cambiaron para nosotros los pecadores. Tenemos quien intercede por nosotros, alguien que pagó nuestra condena. Esto es judicial, había una condena sobre nosotros, estábamos condenados a muerte y alguien murió por nosotros. Es algo judicial, donde hubo un tribunal, hubo un juez, hubo un fiscal y hubo alguien que pagó. Miren cómo es la carta a los hebreos en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Vamos ahí, por favor. Hebreos 4, 14. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es por causa nuestra, es por causa de Él. Es por causa de Él. Supongamos que un israelita de estos le llegó, que estaba en la época de la reina Esther, le llegó el edicto, el segundo edicto, y dijo: bueno, yo no confío mucho en este decreto, creo que no se puede hacer nada, y no se preparó, así que voy a tratar de esconderme, o de alguna manera haré un refugio en alguna parte y me defenderé yo mismo, no confiaré en las ayudas del rey. Seguramente esa actitud y esa conducta implicaría la muerte para esa persona y para su familia. Nadie se salva por sí solo, y tiene que haber un decreto. Nadie se salva por sí solo y hay un decreto de salvación. Hay un decreto de salvación. Observemos también que los judíos tuvieron que tener fe en ese mensaje del rey. El rey vio el segundo mensaje y no tenía que haber confusión, sino creer en el segundo mensaje. Así como ellos, nosotros debemos tener fe en el mensaje de Dios. ¿Y ese mensaje es cuál? Es el Evangelio. El Evangelio significa unas muy buenas noticias que arrancan con unas horribles noticias de que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso arranca mal, pero el mensaje al final es que hay un Dios poderoso que ha dado un decreto de salvación. Miren cómo habla el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es conforme a las Escrituras. La verdad es que Dios ha promulgado un decreto y lo ha comunicado al mundo perdido. Mujeres y hombres son salvos por la fe y no por las obras. Nada tienen que ver las obras, ninguna obra que tú hagas, porque igual lo leímos ahora en Isaías 64, que todas esas obras son trapos de inmundicia, hieden, no son buenas, ni siquiera para mirar y para tocar. En ese mismo sentido, Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ese decreto donde se anunciaba que había una persona condenada que iba a morir por todos los pecadores, por los pecadores que el Señor había seleccionado, aquellos que iban a recibir la obra de Cristo en sus vidas, es decir, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Solamente hay un nombre para salvación, y es el de Jesucristo. Y la fuerza vital del sermón de Pedro en el día de Pentecostés fue el afirmar que en el nombre de Jesús había perdón para los pecados. Ese fue, sobre esa base, sobre esas rocas, él cimentó ese sermón de ese día, donde se salvaron muchísimas personas. O sea que lo que salva a los seres humanos en el día de hoy es el Evangelio. Es ese mensaje, solo el Evangelio. Y el significado básico del Evangelio es señalar a lo que alguien ha hecho por nosotros. Alguien ha hecho algo por nosotros.
No es un pedido de Dios para que tú y yo hagamos algo, no. Al contrario, el Evangelio nos informa sobre lo que Él ha hecho por nosotros. Si no depositamos nuestra confianza en Cristo, no queda ninguna esperanza para nosotros. Él es el que libra esa batalla santa, Él la libra. Ahora bien, tú puedes desprenderte de algunos hábitos perjudiciales, dejar de fumar, de beber, abandonar el mal, de pronto ir a una iglesia, bautizarte inclusive, participar de la Santa Cena y aún encontrarse en una situación espiritual completamente miserable delante de Dios. ¿Conocen a alguien así? ¿Se están viendo ustedes mismos hoy así? Claro, dejaste ciertos malos comportamientos, hasta vas a la iglesia, hasta lees algo de la Sagrada Escritura, pero muy posible, si tu relación es muy corta con el Señor, es que no tienes ninguna esperanza. Eres un miserable delante del Señor. La única manera de experimentar una paz verdadera es tomar en serio a Dios y su palabra, es tomar en serio a Dios y ese decreto que Él ha dado y creer en el mensaje del Evangelio. Cuando tú crees en ese mensaje, entonces Dios te salva. No tienes que hacer nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así sucedió también en aquellos días. Los judíos que no creyeron en ese segundo edicto, en el edicto que les daba ese mensaje del rey, no tuvieron esperanza alguna de salvarse. Pero aquellos que aceptaron confiadamente el decreto del rey, se alegraron, se regocijaron, tomaron nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque su fe en el decreto del rey les trajo la liberación de la muerte. De eso se trata todo ese capítulo 9 importante. Pero hay una pequeña situación que tenemos que mirar. ¿Y qué del Purim? ¿Y qué del Pur? ¿Y qué de las suertes? Veamos el versículo 28 de Esther 9. Versículo 28 de Esther 9. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Las fiestas y celebraciones judías tuvieron su cumplimiento en Cristo. Eran sombras de lo porvenir. Todavía hay los judíos viendo todavía una penumbra, viendo todavía una sombra, siguen haciendo las fiestas, siguen todavía cubriéndose con talid, teniendo la menorá, haciendo fiestas que ya no tienen nada que ver. Eran sombras de lo porvenir, de ese Rey soberano, del Supremo Redentor y Salvador. Eran tipos de Cristo, anunciaban a Cristo y a su obra. Cuando Él vino, hizo la obra, murió por nosotros, resucitó y se fue, se acabaron las fiestas. Ellos las continúan porque todavía están esperando al Mesías. Ellos lo mataron. Por ejemplo, nosotros como cristianos, tal vez vemos la Pascua con un significado espiritual, claro, pero nosotros no la celebramos ya. Nosotros no le decimos felices Pascuas a las personas, porque a partir de la última cena, a partir de esa reunión en el aposento alto, quedó cancelado absolutamente todas esas fiestas antiguas y lo único que Él nos pidió que celebramos era la Santa Cena, que recordáramos ese momento precioso de la redención. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, miren lo que dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue. Él es para nosotros la salvación de Dios. La fiesta de Purim, ellos celebraban el poder protector de Dios, su providencia, soberanía, como bien dijo el autor de Proverbios en 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de hecha. Tú puedes tirar los dados, pero el resultado de esos dados es una decisión de Dios. Es una decisión de Dios. Él guardaba a su pueblo Israel. Él protege hoy a su iglesia. Él cuidará a aquellos que le pertenecen. Él puede salvar por completo y para siempre a aquellos que vienen a Dios por medio de Cristo. Y
Y una cosa también importante que vimos y que se repitió en ese capítulo 9, el versículo 10, 15 y 16, y decía que ellos, estos judíos, no tomarían las posesiones de estos mercenarios, de estas personas maldadosas que querían acabar con el pueblo de Israel. No querían tomar sus posesiones. Sí, Amán había decretado que aquellos que atacaran a los judíos se quedaran con sus posesiones, pero los judíos no lo hicieron de esa manera. Tercer punto, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y el versículo base de esto es ese versículo, el último versículo, el 3, dice: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Este es un mensaje para los gobernantes y las personas eminentes para todos los tiempos, y que harían bien en tomar en cuenta la forma de administrar de Mardoqueo. Miren en el capítulo 9, versículo 30, dice: leemos que envió las cartas a todas las provincias con palabras de paz y de verdad. Cristo es la verdad, Cristo es el príncipe de paz. Y el libro de Esther termina mencionando a Mardoqueo, ahora segundo en el reino. Dice que fue grande y estimado porque procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Qué cosa tan interesante la paz. Queridos amigos y hermanos, querida iglesia, este es el fin ya del libro. Las reflexiones que logramos sacar son reflexiones interesantes para nuestra iglesia, para nuestro crecimiento espiritual, pero también tenemos unas aplicaciones el día de hoy, y todavía tenemos que ver a Cristo, pero tenemos unas aplicaciones, y esta paz, lo que está hablando, dice: la paz de Dios es diferente a la del mundo. Mardoqueo estaba dando una paz diferente, una paz a su pueblo, a su linaje, a su lengua. Pero hay una paz que es diferente al mundo. Y Cristo dijo que no la da como el mundo la da. Miren en Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una paz diferente, no es igual a la que el mundo exhibe. Observen que Cristo no estaba prometiendo a los discípulos que iban a ser libres de problemas. Él no dijo que nosotros no íbamos a tener pestes, ni pandemia, ni guerra, ni persecución. Él no dijo eso. Lo que los apóstoles experimentaron luego de la ascensión del Señor fue todo lo contrario, una completa y total persecución. Se salvó solamente uno de morir bajo la espada, bajo el arco, bajo la horca, bajo la decapitación. Tuvieron que confrontar muchas aflicciones y dificultades, persecuciones, tribulaciones, pero tenían una paz de Cristo en sus corazones, una paz entregada por Cristo en sus corazones. Ellos estaban completamente tranquilos. Miren la paz y la alegría como los cristianos de los primeros siglos iban a ser devorados por leones, iban hacia la hoguera. Es más, en la época de la Reforma, como la iglesia, la secta romana asesinó a Juan Hus, cómo él fue cantando hacia la hoguera, a Tyndale, asesinos. Y miren que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6, miren cómo dice: por nada estéis afanosos, y no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento, porque el creyente puede tener paz en condiciones en que las personas sin Cristo se volverían locas, se desesperarían completamente. Es una paz completamente diferente. La paz del creyente no es normal, es algo celestial. Es la paz de Cristo. La paz de Cristo es real en medio de todos los problemas. Cierta paz adquirieron estas personas cuando se les dio ese segundo edicto. Y dijeron: ya, bueno, tenemos el respaldo del ejército, tenemos el respaldo del rey, entonces no tenemos problema.
Pero la paz de Cristo es una paz que no se entiende, es una paz que el mundo no da. Ahora veamos algo bien importante. ¿Dónde podremos ver a Cristo o una tipología de Cristo en Esther, en el libro de Esther? Y créanme que Jesús es mucho mejor que Mardoqueo. Vamos a analizar lo siguiente, como decía un sabio pastor, lo siguiente decía. Así que permítame cerrar con esto. Jesús es un mejor Mardoqueo. Mardoqueo salvó a la gente de una nación, pero Jesús salva a muchas personas en todas las naciones. Mardoqueo solo pudo servir al pueblo de Dios en su generación, pero Jesús sirve al pueblo de Dios en todas las generaciones. Mardoqueo salvó a las personas de una muerte prematura, pero Jesús salva a las personas de la muerte eterna. Mardoqueo fue un gobernante piadoso en un reino impío, pero Jesús es Dios, el Rey, cuyo reino gobierna todos los reinos. Mardoqueo gobernó un reino que llegó a su fin, pero Jesús gobierna un reino que nunca tendrá fin. A Mardoqueo lo celebran cada año durante el Purim, pero Jesús es celebrado semanalmente, mensualmente en la Santa Cena. Mardoqueo trajo paz entre el pueblo de Dios y el rey Jerjes, pero Jesús trae paz entre el pueblo de Dios y Dios. Mardoqueo puede representar en algún momento ser un tipo de Cristo, pero siempre será un tipo imperfecto, siempre será un tipo limitado, pero Él lo muestra, Él muestra a una imagen, una sombra por allá de Cristo. La Iglesia Bíblica Semillas de Fe, créanme, les pido que oren por mí y por todos los líderes, porque para que nosotros, al abrir la Escritura, nosotros lleguemos a Cristo. No de una manera alegórica, no de una manera mística, sino de una manera fiel y bíblica. Cuando nosotros veamos un reino, que veamos el reino de Dios. Cuando nosotros veamos un rey, pensemos en Jesús, el Rey de Reyes. Cuando nosotros veamos personajes como Mardoqueo y Esther, pensemos en que Jesús trascendió culturas para entrar a la historia de la humanidad a salvar a los perdidos. Cuando veo una gran liberación y salvación, pienso en la liberación y salvación más grande que Jesús da. Cuando veo a alguien como Mardoqueo hablar paz, pienso en Jesús, que es el príncipe de paz. De los amigos, aquellos que no han tenido su relación directa con Jesús, tengo algo para decirles. Miren, Dios tiene un camino, una manera de salvar a los pecadores. Hay un decreto. Tú no eres lo suficientemente bueno como para ir al cielo. Créeme eso. Y nunca lo serás. Dios tiene que trabajar en ti. Tú tienes que venir a Él y aceptar la salvación que nos provee con un manto de justicia que es perfecto. Es la única forma y Cristo nos da esa justicia. Tú no puedes mejorar esa provisión de Dios. Tú no podrías llevarte al cielo por ti mismo. Tienes que experimentar un nuevo nacimiento, como lo enseñó el Señor a Nicodemo en Juan 3. Os es necesario nacer de nuevo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, Dios lo explicó de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa causa de que las personas oyen y creen en la palabra de Dios, que experimentan un nuevo nacimiento espiritual y sus vidas comienzan a ser cambiadas. Tú entenderás que necesitas un Salvador, que necesitas ser perdonado, que necesitas fe para creer en ese Salvador. Todo ese paquete se te dará. No le decimos nosotros a las personas que tienen que comprometer sus vidas a Dios. No, no. Cree en el Señor Jesucristo. Él desea darte una vida nueva. Él quiere regenerarte, Él quiere salvarte. En los días de Esther, los judíos tenían que reconocer que se había promulgado un decreto para exterminarlos. También tenían que creer que el rey estaba de parte de ellos y había publicado otro decreto para salvarles. Nosotros también tenemos que creer que el Rey de Reyes está de parte nuestra, como lo estuvo Jerjes de parte de ellos. Yo soy un embajador de Cristo y en consecuencia, de parte de Dios, debo decirle: reconcíliate con el Señor.